Hola hermanos y amigos queridos, saludamos a todos ustedes en el amor de Dios, deseando que la bendición del cielo colme su vida. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por compartir el comentario de la lección de escuela sabática. Esta semana estudiaremos el tema titulado Deuteronomio en el Nuevo Testamento. En el estudio anterior estuvimos hablando de Deuteronomio en algunos libros del Antiguo Testamento. El texto que tenemos para memorizar lo tenemos en Mateo, capítulo 4, versículo 4, que dice: Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Nuevo Testamento está saturado del Antiguo Testamento. Es decir, los escritores inspirados del Nuevo Testamento citaron a los escritores inspirados del Antiguo Testamento como fuente de autoridad. Jesús mismo dijo: escrito está, Mateo 4:4. Es decir, escrito está en el Antiguo Testamento. Y dijo que es preciso que se cumplan las Escrituras. Marcos 14:49. Es decir, las Escrituras del Antiguo Testamento. Y cuando Jesús se encontró con los discípulos, caminó a Emaús, en lugar de hacer un milagro para mostrarles quién era. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27. Ya sea empleando citas directas, alusiones, referencias a historias o profecías, los autores del Nuevo Testamento usaron constantemente el Antiguo Testamento para reforzar e incluso justificar sus afirmaciones. Especialmente Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Juan, Romanos, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, Hebreos, las epístolas pastorales y el Apocalipsis se remiten a Deuteronomio. En este estudio consideraremos algunos de esos casos y veremos qué verdad presente podemos extraer de ellos. Nos preguntamos muchas veces cómo tanta gente en el mundo rechaza el Antiguo Testamento. Esto es como rechazar un buen cimiento para una casa. Quienes hemos trabajado construyendo sabemos la importancia de que una casa tenga una cimentación firme, apropiada. Eso es el Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento, un cimiento. Quitarlo es quitar la base sobre la que está la palabra de Dios. Otra cosa que nos podemos preguntar es, si nosotros quitáramos del Nuevo Testamento todas las referencias que tengan que ver con el Antiguo Testamento, ¿qué porcentaje tendríamos que quitar de allí? Porque cita tras cita, el Nuevo Testamento es una referencia al Antiguo Testamento. En este estudio vamos a mirar dónde hace alusión el Nuevo Testamento del libro de Deuteronomio. Una de las palabras comunes del Nuevo Testamento es escrito está. Así titula esta sección de nuestro estudio, escrito está. El texto para esta parte es Mateo 4, 1 al 11. La tentación de Cristo Jesús. Aquí el Señor ha terminado un ayuno de 40 días. Pensemos en Israel en el desierto. Ha pasado 40 años rodeando la tierra en un peregrinaje innecesario. Ahora está por entrar a la tierra que Dios le ha prometido. Moisés hace referencia a unos detalles interesantes. Cristo toma parte de ellos para contrarrestar los ataques del enemigo. Pensemos en la primera tentación. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Cristo le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3. Moisés había hecho referencia a esta parte, haciéndoles mención a ellos de cómo habían comido maná durante 40 años. Pero no vivirían solo de pan, vivirían de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Deuteronomio 6:16, Moisés habla de la tentación, de no tentar al Señor. Aquí también, en la segunda tentación, Jesús hace mención de esta parte de Deuteronomio. No tentarás al Señor tu Dios.
Y la tercera tentación tiene que ver con el servicio. Deuteronomio 6:13. Cristo, cuando el diablo le pide que le adore, Cristo le dice, al Señor tu Dios servirás. Mis hermanos, este es un asunto que a nosotros nos tiene que llenar de motivación. Tenemos la palabra de Dios y también tenemos un escrito, está. Cristo no discutió con el diablo. Cristo simplemente se limitó a llevarlo a la palabra de Dios. Nosotros debemos también tener esa misma estrategia. No discutamos con el diablo. Escrito está. Si ya está escrito, entonces, ¿de dónde tendríamos nosotros que echar mano? De la palabra de Dios. Mis hermanos, continuamos con la sección, el tópico para el día lunes. Está titulado Levantar rostros. Texto para esta parte, Deuteronomio 10, 17 al 19. ¿A qué se refiere aquí Moisés? A una frase que es bien conocida en el Nuevo Testamento. No hacer excepción de personas. Bien importante para nosotros meditar en esta referencia bíblica. No hacer excepción de personas. ¿Cuántas veces hacemos esto? ¿Cuántas veces nosotros también somos selectivos? ¿Saben ustedes? Hay una serie de citas, las que toma Pablo y una cita que toma el apóstol Pedro, donde ellos hacen referencia a no hacer excepción de personas. Hechos 10:34, Romanos 2:11, Gálatas 2:6, Efesios 6:9, Colosenses 3:25, Primera de Pedro 1:17. En todas estas citas, los apóstoles hacen referencia a que nosotros no tenemos por qué hacer excepción de personas. Si Dios no lo hace, si para Dios todos estamos en la misma esfera, pero saben que esto no pasa regularmente entre nosotros. Entre nosotros hay muchas veces ese tipo de exclusiones. Y Santiago lo dice claramente cuando él habla de cómo somos a veces en el templo, cuando llega alguien de cierta reputación que nosotros buscamos para él el mejor lugar. Pero si alguien entra con una apariencia no tan agradable, entonces buscamos para él un lugar acorde a la situación. Mis hermanos queridos, nosotros tenemos que dar el ejemplo, y el ejemplo es que todos, por causa del pecado, estamos al mismo nivel. Todos somos pecadores y todos necesitamos de la misma gracia. Necesitamos que Cristo nos cobije con su misericordia. Importante para que meditemos bien en esta sección y levantemos rostros que tienen que ver con esto de hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Si Él no lo hace, si Él, que es quien conoce todo, Él no hace excepción de personas, ¿por qué nosotros sí? Este tópico tiene un título que no lo olvidamos, porque está explícito en lo que el Señor hizo por nosotros. Maldito todo aquel que muere colgado o es colgado en un madero. Gálatas 3, 1 al 14. Mis hermanos, la carta a los Gálatas es una carta que ha sido tal vez un punto de controversia. Hay aquí unas malas interpretaciones de lo que Pablo ha querido decir en cuanto a los Gálatas. ¿Qué es lo que se ha malinterpretado? Dos principios que son fundamentales en el plan de salvación: la ley y la gracia. Y se ha usado la carta a los Gálatas para decir que Pablo aquí está rechazando la ley de Dios, algo que es totalmente mentira. Pablo, al contrario, está hablándonos a nosotros de que no podemos tomar la ley para pensar que de esa manera, observando mandamientos, vamos a ser salvos. La ley y la gracia son dos asuntos que van entrelazados.
Y no están solo en el Nuevo Testamento, están en toda la palabra de Dios. Hemos hecho referencia a este punto importante de lo que la Biblia nos presenta como gracia, que está en toda la Biblia, expresada de una manera clara. Pero esa gracia no exime a los creyentes a observar la ley de Dios. ¿Qué es lo que Pablo también nos quiere referir en Gálatas? Había una maldición a la que estábamos nosotros condenados. La maldición del pecado, que Cristo cargó sobre él para liberarnos a nosotros. Pensemos por un momento, ¿qué castigo nosotros tendríamos que recibir para pagar esa condena? ¿Cómo la podríamos pagar? No hay cómo pagarla, mis queridos hermanos. Por eso el apóstol Pablo está tratando de mostrar en los Gálatas, decirnos a nosotros, y quería expresárselos a ellos, la gravedad del pecado y cómo Jesús había tenido que dar su vida por cada uno de nosotros. La maldición cayó sobre él, maldición que era para nosotros. Porque yo repito, no hay ni dinero, ni nada que nosotros podamos hacer para obtener una mínima parte del plan de salvación. Por eso era necesario que él cargara sobre la cruz esa maldición que estaba destinada para la raza humana. Qué bendición poder comprender nosotros que el Señor ha hecho todo y que lo que Pablo está tratando de hacer en los Gálatas es mostrarnos ese sacrificio por nuestros pecados. Mis hermanos queridos, estamos ahora en el tópico para el día miércoles. Está titulado Profeta como yo. Deuteronomio 18, 15 al 19. Es bien bonita esta parte a la que hace en Hechos de los Apóstoles referencia a Pedro y Esteban. Vamos a leer el texto. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Tal vez a usted como a mí nos asaltan toda clase de inquietudes con estos pasajes de la palabra de Dios. ¿Por qué no oyeron a Jesús? Profeta como yo les levantaré. Ya estaba predicho desde cientos de años antes lo que iba a suceder. Cómo Jesús nacería, cómo habría un profeta, como yo, dice la palabra de Dios. Ahora, repetidas veces el Señor a través de Moisés les ha dicho cómo ellos debían de caminar. Ellos se habían manifestado a Moisés en cuanto al temor de morir por causa de la presencia del Señor. Moisés entonces ahora se convierte en el intercesor. Moisés les dice, yo hablaré con el Señor y lo que el Señor me diga, eso les diré. Esta propuesta del pueblo a Moisés, que Moisés le transmite al Señor, parece bien al Señor. Bien han dicho, dice allí el texto. Mis hermanos queridos, Moisés como intercesor, Cristo como intercesor. Moisés es un tipo de Jesús en cuanto a cómo Él intercede por este pueblo y ahora cómo Jesús intercede por cada uno de nosotros. Mis hermanos, es el cumplimiento claro de lo que estaba escrito. Cómo ellos pasan por alto todos estos detalles. Saben, mis hermanos, en Hechos 6:11 hay una acusación que hacen ellos en cuanto a lo que Esteban está haciendo. Lo acusan de blasfemar contra Moisés y contra Dios. Al contrario, Esteban les está recordando que fue Moisés el que dijo esas palabras. Qué tremenda es la situación del pueblo o del ser humano cuando está enceguecido, cuando está un velo colocado sobre sus pensamientos, cuando tiene prejuicios. De hecho, aquí nosotros podemos sacar la conclusión
de cuán difícil es trabajar con aquellos que tienen prejuicios y que entonces niegan el que la palabra de Dios pueda llegar hasta ellos. Cuando les presentamos la palabra, cuando hacemos nosotros que esa palabra trate de hacer la obra que debía hacer, entonces no se puede. Yo hago aquí un poquito de referencia a lo que el apóstol Pablo hacía en los Gálatas. La carta a los Gálatas se usa para expresar que los adventistas del séptimo día somos legalistas porque queremos guardar la ley, incluyendo el día de reposo. Pero ¿cuántos de los que dicen estas cosas defienden el domingo como día de reposo? Y ahí sí no es legalismo. Aquí encontramos que los apóstoles, y en este caso el Esteban, está sufriendo persecución por causa de llevarlos a ellos a la palabra de Dios, de llevarlos precisamente a los escritos de Moisés y lo que Moisés dice del Señor. Profeta como yo les levantaré. A él oíd. Y es precisamente lo que no quisieron. Y es precisamente lo que hace el mundo cristiano hoy. No oye a los profetas de Dios. Hermanos y amigos queridos, llegamos ya a la parte final de nuestro estudio. Este está titulado Horrenda cosa. Horrenda cosa, dice el apóstol Pablo en Hebreos 10:31, es caer en manos de Dios. Este tópico tiene como base Hebreos 10:28 al 31. ¿Saben ustedes que como a los hebreos, a veces recordar las consecuencias de nuestros actos, de las cosas, es provechoso? Por eso Moisés le hace referencia a eso. Y Pablo aquí lo confirma. Nos hace referencia a las consecuencias de la rebeldía contra el Señor. Esa rebeldía que nos lleva a deshonrarle. Hermano querido, la Biblia siempre hace énfasis a que nosotros seamos fieles. Esa es la palabra de Dios. La fidelidad. Fidelidad que debe estar siempre sujeta a que el hombre compruebe que ha creído en Jehová, que ha creído que Dios es poderoso para sostenerle. ¿Por qué? ¿Por qué dice Pablo que horrenda cosa es caer en manos del Señor? Porque, mis hermanos, o para bien o para mal, no es algo agradable. ¿Por qué lo digo? Porque si yo pido a Dios que toque mi vida, que aumente mi fe, que me prepare porque quiero estar en el cielo, lo estoy utilizando a que tome mi vida. Y no va a ser cosa fácil. Dios quiere moldear mi carácter, cambiar mi forma de ser. Tal vez haya cosas que sean escoria que el Señor quiera quitar. Y a veces no lo puede quitar si no es a través de la aflicción. Pero si vamos a caer en manos de Dios para juicio, también será horrenda cosa. Pablo hace referencia a varios asuntos que tienen que ver con Deuteronomio. Deuteronomio 32:35, Deuteronomio 32:36. ¿Saben ustedes? Dios va a juzgar a su pueblo. Dios juzgará a cada ser humano. Deuteronomio 32:36. Pero nosotros tenemos que tener la seguridad de que tenemos esperanza. Hay esperanza, mis hermanos. Y cuando la Biblia habla de esa corrección de Dios y posiblemente de que no sea fácil caer en manos de Dios para corregirnos y llevarnos de victoria en victoria, para tenernos listos para el día de la prueba, el día de la ira, no nos olvidemos que tenemos esperanza. Romanos 8:1 nos recuerda que Dios está presto para nosotros. Dura cosa es caer en manos de Dios, pero dura cosa es caer en manos de Dios para perdición. Nos está extendiendo su mano. ¿Por qué nosotros no oír su voz? ¿Por qué no ir a Él, ser transformados y un día estar con Él y vivir por la eternidad? Así como en el Antiguo Testamento se cita a sí mismo, es decir, así como algunos de los profetas hicieron referencia a pasajes de Moisés,
El Nuevo Testamento está lleno de citas directas, referencias y alusiones al Antiguo Testamento. Salmos, Isaías y Deuteronomio se encuentran entre los más citados. A menudo, también, los escritores del Nuevo Testamento citaron la traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta. Los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como la Torá o el Pentateuco, se tradujeron en el siglo III a.C. y el resto del Antiguo Testamento alrededor del siglo II a.C. También podemos aprender mucho sobre cómo interpretar la Biblia por la manera en que los escritores inspirados del Nuevo Testamento utilizaron el Antiguo Testamento. Y una de las primeras lecciones que podríamos aprender es que, a diferencia de muchos eruditos bíblicos en la actualidad, los escritores del Nuevo Testamento nunca plantearon ninguna duda sobre la autenticidad ni la autoridad de los libros del Antiguo Testamento. No hay nada en sus escritos, por ejemplo, que revele dudas sobre la historicidad de los relatos del Antiguo Testamento, desde la existencia de Adán y Eva, pasando por la caída, el diluvio, hasta el llamado de Abraham y demás. La erudición que cuestiona estas cosas es simplemente el escepticismo humano, y no debería tener cabida en el corazón ni en la mente de los adventistas del séptimo día. Agradecemos por su atención y agradecemos también, mis queridos, por compartir este comentario. Gracias por estar aquí. Gracias por su apoyo. Que Dios te bendiga.